bienvenidos todos, muy buenas noches. Vamos a conversar en este espacio acerca de qué significa y cómo ser un líder resiliente en medio de una crisis como la que estamos. Existen ciertas características de ciertas personas que consiguen el ejecutar un comportamiento distinto en un contexto como este. Les voy a compartir bastante información. Hay un estudio que se ha hecho respecto a esto. Está basado en un estudio de Harvard y en un libro que se ha publicado, y hay un artículo respecto a este tema. Y también cómo esto aterriza en el Perú y cómo existen ciertos casos y un poco empresas que están resolviendo cosas a todas luces basándose en la resiliencia. Vamos a ver tres grandes puntos. El número uno es qué significa ser resiliente y cómo serlo. O sea, en qué consiste y qué pasos se pueden dar para que yo cada vez más cultive esta capacidad. Número dos, ¿cuál puede ser esta llave maestra que despierte? Porque hay un prerequisito importante, que lo vamos a ver en el punto 2, para poder conseguir esta capacidad, la resiliencia. Hay un paso previo. Y punto 3, ¿cómo pasamos de una resiliencia personal de nosotros hacia una colectiva? Hacia una en la que involucramos a otros, y en este caso el título habla de cómo ser un líder, ¿no? Entonces, ¿cómo hacia un colectivo uno puede inspirar esta resiliencia? Bien, yo voy a explicar estos tres puntos. Voy a hacer pequeños cortes, pueden ir, como comentó Sara, en el chat colocando las preguntas y ahí ya vamos viendo cómo se las resolvemos. Bien, entonces el punto número uno, ¿qué cosa significa esto? Y es un término que se viene escuchando ya desde hace unos años, pero no muchos lo tienen claro. Antes de comenzar, y porque seguramente que venimos de estar a 1000 y estar en un montón de reuniones por Zoom, y con un día seguramente intenso también en casa, les voy a pedir hacer un breve centramiento. ¿En qué consiste esto? Es como el estar presente, para que estemos totalmente atentos. Así que cuando pase al siguiente slide, les voy a pedir hacer 3 respiraciones conmigo. Y quiero que sigan la animación. Inspiramos y exhalamos. Muy bien. Espero que estemos entonces todos mucho más presentes y con mucha fuerza para lo que viene. Les cuento, a ver. Esta es una frase que escuché ahora. Ha habido una entrevista con uno de los presidentes del Banco Mundial, con uno de los líderes, que lo que comentaba es que esta pandemia, lo mejor que nos puede enseñar es que como líderes debemos de planificar, de gestionar, de ver esperando lo inesperado, ¿no? Porque claramente eso es una crisis. La diferencia entre una crisis y un accidente es justamente que la crisis no hay ninguna política o protocolo para responder a ella. En muchos casos es algo totalmente inesperado. Un accidente de tránsito es algo que pasa también de forma fortuita, pero que sí hay un protocolo de cómo actuar respecto a eso. Entonces, el accidente está de alguna forma ya tipificado y se sabe qué cosa hacer. En el caso de una crisis hay un nivel de caos mucho mayor. Y en este tipo de contexto de crisis, definitivamente pensar en lo inesperado. Y cae justo ahí este tema, porque el tema de la resiliencia es un ingrediente vital para que el ser humano sea capaz de responder a lo inesperado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la resiliencia? Este es un libro que se lo recomiendo mucho. Está aquí en Perú, es totalmente accesible. Es publicado por Harvard y lo que hace es recopilar una serie de historias a lo largo del mundo, tanto empresarial como el mundo más histórico, acerca de eventos de resiliencia, y también arroja una de las definiciones que más me gusta a mí y que está en este siguiente slide. Entonces, ¿qué cosa es? Es la capacidad de hacer frente
a la adversidad de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir siendo una mejor versión de uno mismo de esas circunstancias. Una persona que es resiliente comprende que es arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Pero la primera parte es la parte, creo yo, crucial, ¿no? Es la capacidad de transformar algo que duele para activar y ser una mejor versión de uno mismo. Entonces, es una capacidad que a todas luces suena como elemental, suena como muy, muy preciada, muy valiosa, ¿no? Y al mismo tiempo es muy escasa. Les voy a contar las 3 grandes cosas, y esta es la síntesis un poco de este libro y de otros artículos que ha publicado Harvard respecto a esto, y también tiene que ver con observación que he hecho yo de muchos líderes. Hemos hecho, y también con la Pacífico, hemos hecho más de 12 entrevistas a CEOs y a líderes empresariales, viendo un poco de todo, y de ahí hemos sacado como una especie de conclusión. Y hay un match muy lindo con lo que también propone esta visión de Harvard. Lo que dice es que el primer paso que es una persona resiliente es aceptar la realidad y hacer duelo por lo que se fue, por lo que se perdió. Y este es un tema crucial, porque muchas veces lo que se activa en las empresas, lo que se activa en todos lados es el optimismo. El optimismo de decir, no, esto no puede conmigo, yo, a mí personalmente esto no me va a afectar, yo soy mucho más que esta pandemia, que esta crisis. Y en muchos casos lo que se hace es reprimir la realidad, no querer mirarla. Y una persona resiliente es muy distinta a una persona que es optimista sin sustento. Ojo que no estoy en contra de los... Creo que el optimismo también es valioso en su versión sana, pero hay una variante que es muy fácil de caer en ella, que es simplemente el decir, no, esto conmigo no es, yo puedo, yo estoy por encima, sin realmente valorar lo que se ha perdido. Entonces, toda historia de resiliencia empieza por aceptar y hacer duelo de lo que se perdió. Y esto me tocó también a mí a nivel personal. O sea, yo dije, en este momento soy CEO de una compañía que venía con una proyección, y seguramente en su caso están en muchas empresas que tenían una expectativa en este año, y toda esa expectativa se ha desmoronado. Seguramente a nivel tanto empresarial como incluso a nivel de objetivos que ustedes puede ser que tengan a nivel personal. Entonces sí hay cosas que se han perdido, y no es que sea incorrecto el parecer vulnerable y aceptar que algo se perdió. Y aquí entra un elemento crucial, y es la vulnerabilidad. Un líder resiliente es capaz de poder inspirar y poder salir de la adversidad con su gente, pero el primer paso que debe de dar es ser vulnerable. Porque si no, el mensaje que está dando es que aquí hay que ser fuerte, aquí hay que esconder las cosas, aquí no está pasando nada, nosotros somos mucho más grandes que esto, y hasta puede ser que linde con la soberbia, ¿no? Entonces, este es un punto crucial en la que todas las teorías de resiliencia hablan sobre ella. Entonces, es una invitación a que, y posiblemente hay gente aquí en el webinar que ya pasó por esta fase, o posiblemente hay gente que se la saltó. Lo que te propone este paso a paso es que no te lo saltes, es que hagas una lista de lo que se perdió y que le hagas duelo, porque a lo que se pierde se le hace duelo. Y una vez que digas, ok, esto es, lo acepto, es la realidad, viene el segundo paso, que consiste en darle un sentido de futuro, en conectar lo que está pasando a un propósito. Y aquí no hay, aquí poco tiene que ver la racionalidad, es una cosa interesantísima esta. El ser humano es capaz de darle un sentido a todo. Aquí hay una historia muy corta, un cuento, bueno, es una historia real que ha sido llevado a muchas cosas, que tiene que ver con Viktor Frankl y con el libro El hombre en busca de sentido. Seguramente varios lo han escuchado. Víctor es una persona que estuvo 4 años en el campo de concentración nazi más devastador que existió en la historia. Y el sentido que le dio él fue que la vida le había dado la oportunidad de estudiar al ser humano en el contexto más desafiante del planeta, de la historia. Entonces,
Él estudió a las personas que estaban a su lado, cómo se comportaban y desarrolló la tercera escuela de psicoanálisis después de Freud. Entonces, estamos hablando de la capacidad del ser humano para darle un sentido y decidir con qué lo conecta. Y el último paso tiene que ver con improvisar. Este es un término que a mí me resultó interesante y que lo proponen, y lo propone también aquí Harvard, y es la capacidad de poder aceptar lo que pasó, darle un sentido, y luego de eso reaccionar, responder, adaptarse a las circunstancias con fuerza, completa el círculo de la resiliencia. ¿Por qué el término improvisar? Porque en una crisis, específicamente como las que estamos, el nivel de incertidumbre es tan alto que no es posible hacer un plan, no es posible proyectar acciones de muy largo plazo, ni siquiera de mediano plazo. Entonces, lo que toca es actuar y ver qué sí funciona, qué no funciona, qué está faltando, y eso muchas veces tiene que ver con improvisar. Un líder resiliente, una persona en este caso, lo que hace es darle todo este tema de profundidad, del duelo, del sentido, y luego actuar, improvisar. Pero lo hace con una fuerza heroica. Heroica no en el sentido de ser el número uno, de ser el superhéroe de la película, no. Heroica en el sentido de superarse a sí mismo más allá de lo que tal vez físicamente o lo que tal vez tu fuerza de voluntad da, ¿no? Entonces aquí sí hay un tema de entereza y de pararse frente a la circunstancia. Lo que te propone esto es que mucha gente anda como diciendo y pensando que hay que darle un sentido a la vida, o sea, ¿cuál es el sentido, cuál es el propósito de todo lo que está pasando? Y la verdad es que es la vida la que se pone al frente tuyo y te dice, ¿cuál es mi sentido? No es que uno lo va encontrando y en algún momento tendrá la suerte de encontrar eso, ¿no? Entonces, esta circunstancia es lo mismo, se para al frente y te dice, bueno, ¿qué sentido me vas a dar? Y el sentido que le demos será verdad y será nuestra verdad. Estos son 3 pasos y elementos específicos que definen a una persona resiliente. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, Sara. Sí, Raúl, justo tenemos una pregunta de Juan Ricardo Díaz que nos dice cómo manejar un equipo de trabajo en tiempo de pandemia y poder lograr su productividad. Si lo llevamos al marco en el que estamos, porque la productividad tiene muchísimo también que ver con el hacer, ¿no? Con la forma en la que se gestiona, cómo se organiza, todos estos retos que hay del trabajo. Pero si lo llevamos al plano del ser, al plano en el que estamos en este webinar, vamos a hablar en la última parte de la agenda acerca de cómo esto llevarlo a un tema colectivo, porque es posible como impregnar en una cultura la capacidad de resiliencia. Es posible hacerlo, pero tiene que ver muchísimo con el ejemplo. Entonces no es posible hacerlo si antes no hablamos de cómo ser uno más resiliente. Yo diría que esto va a estar respondido en el último punto, y si no es así, en la parte de preguntas damos un doble clic. Bien, continuamos entonces. La resiliencia tiene mucho que ver con el cuento que te cuentas. Es decir, con cuál es tu historia respecto a esta película, a lo que está pasando. ¿Es un cuento plano o rutinario o como de observador, como de simplemente voy a seguir con la corriente y ya veré qué pasa? ¿Es un cuento de derrota? ¿Es un cuento de... Porque hay una gran diferencia entre ser vulnerable y aceptar lo que perdiste versus el pensar que no hay nada más que hacer, que ya se perdió todo, que ya no hay nada más que hacer, que ese es un camino que puede incluso derivarte hacia la depresión, ¿no? Entonces, justamente la resiliencia es lo opuesto a la depresión. Pero lo interesante es que ambas empiezan desde un espacio de vulnerabilidad y de aceptar lo que se perdió. Solo que uno se va hacia la luz y otro hacia la sombra. O el cuento que te cuentas es de miedo. Es de miedo que te congela, que te frisea, que te hace decir, entonces no puedo hacer nada. Y eso también puede ser el cuento que te estás contando. O es un cuento heroico, en el sentido de, es una oportunidad que me da la vida para yo poder demostrar de qué estoy hecho. Y luego vamos a entender cómo esto es muy distinto al éxito. Es muy distinto. No estoy hablando de la persona que simplemente
sigue caminando por el éxito y que finalmente, si no lo consigue por las circunstancias, el fracaso es el peor pecado que puede haber. No, estamos hablando de otro plano, estamos hablando de un plano más de plenitud, de lo voy a dejar todo en la cancha y realmente, ojalá lo consiga el éxito, pero si no lo hago, igual voy a estar en paz conmigo mismo. Esta parte me encanta porque lo que hace es conectar la resiliencia a un hilo conductor que tienen muchas historias en Hollywood, en Disney, en historias que nos hacen escarapelar el cuerpo, que nos inspiran, que nos hacen hasta sacar lágrimas. Esas historias que uno dice que uno simplemente le resuena en el alma y en las entrañas, esas historias tienen muerte, amor y esperanza. Toda historia que camina, sea un camino del héroe, sea el camino que sea, tiene algo, y no un amor necesariamente romántico, es un amor a algo, puede ser amor al abuelo, a la familia, a una profesión, a una vocación. Entonces, la resiliencia no es distinta. La primera parte tiene que ver justamente con aceptar que algo murió, con hacer el duelo. La segunda parte tiene que ver con el amor a esa visión, a ese futuro, a eso que tú dices, bueno, voy a caminar por eso porque realmente es genuino y me llama. Quiero yo hacer crecer a mi familia, quiero yo tomar una siguiente responsabilidad y ascender. Y creo que esa es la chance con la que la vida me está dando ese espacio. Esa aspiración que uno tiene la conecta a través del amor a algo que uno quiere, y no tiene por qué ser algo material, puede ser yo quiero convertirme en algo, ¿no? Y tiene que ver también con esperanza, con la esperanza que es el motor que sostiene tu accionar, porque tu accionar te vas a caer, te vas a levantar, y en ese accionar está muy claro lo que estás buscando y la esperanza de conseguirlo. Estos tres elementos son un poco la historia o el camino que cada uno debería de recorrer para poder fortalecer y cultivar la resiliencia en esta pandemia. La pregunta que les dejo es, ¿qué ha muerto para ustedes? ¿Qué sentido le dan a lo que está pasando? ¿Y qué esperanza creen que encierra todo lo que está pasando? Y es una pregunta para cada uno, y creo que es sano el responderla porque finalmente y esto puede refinarse en el camino, ¿no? Puede que ahorita aterricemos con algo y luego nos demos cuenta de algo nuevo, pero el solo hecho de hacer el ejercicio cultiva la resiliencia. Hasta aquí estamos en el capítulo 1 y quisiera saber si hay alguna consulta que cae, digamos, hasta este punto. ¿Sara? Por el momento no, podemos dejar las preguntas para el final. Bien, excelente. Pasamos al capítulo 2 y tiene que ver con, existe una llave maestra, es decir, algo que permite abrir y permite expandirse a la resiliencia o le permite que florezca. Eso previo, ese prerequisito, tiene un nombre, pero para explicárselo se los voy a contar con una pequeña metáfora. Tal vez algunos han visto esto viene de Fred Kaufman, que es el ex vicepresidente de Cultura en LinkedIn y actual líder él tiene toda la parte de leadership en Google, y él crea esta metáfora y dice, hay dos tipos de personas, ovejas y tigres. Las ovejas son las personas que se quejan de todo, que todo les pasa, que todo el tiempo están que se quejan y que finalmente toda la realidad va a cambiar cuando el gobierno haga algo y yo sería más feliz si mi jefe se diera cuenta de cuánto valgo y me subiera el sueldo, o sería más feliz si mi esposa no fuera tan histérica, o si mi esposo fuera, o sea, son personas que todo el tiempo están pensando que la realidad sería mejor si otra persona hiciera algo. Y están los tigres, que son aquellos que toman una posición de responsabilidad frente a su contexto y que dicen, yo soy capaz de hacer algo respecto a mis circunstancias. La paradoja de esto es que todos nacemos ovejas, todos nacemos niños indefensos, donde es totalmente cierto que nuestra realidad depende de nuestro entorno, de que nos den de comer, de que nos cuiden. Aquí hay un pequeño vídeo de cómo una mamá llega, hay un niño que ha hecho todo esto en el espejo, y cuando le pregunta quién lo hizo, el niño le responde que Batman.
Aquí está. Noel, who drew on Mummy's mirror? I don't know. Was it you? No, Who was it? it's Batman. It's Batman. Batman did it. It's Batman did it. It's Batman. Bien, el punto es que esto que es tan natural en los niños, este niño crece, y dependiendo mucho del contexto en el que está, dependiendo mucho de las circunstancias que vive, puede que no forje esto que es elemental para la resiliencia, y por eso es tan preocupante, y por eso también si tenemos hijos y todo esto, hay un factor clave aquí. Vamos a continuar en la filosofía de este tipo de personas. Imaginemos que el niño, bueno, aún está en el colegio, es un niño, y le dicen, ¿dónde está la tarea? Entonces, ¿cuáles son excusas normales, digamos, o excusas clásicas de por qué un niño no llegó con la tarea hecha, ¿no? Hoy la más clásica puede ser, se fue el internet, ¿no? Porque creo que hace unos años eso no era así, pero hoy se fue el internet, a la abuelita la matan a cada rato, y hay un montón de razones por las que no hice mi tarea. Pero en todos los casos, si se dan cuenta, no hay un sujeto, no hay alguien, es porque es por culpa del internet, que es una cosa inerte, ¿no? Que es una cosa. Pero siempre, esta es la filosofía de la oveja, que es muy natural en los niños. ¿Qué pasa cuando este niño crece? Y entonces se crea un círculo vicioso, porque lo que le gusta al niño de decir fue el internet es que es inocente. El niño lo hace ¿por qué? Porque quiere evitar el castigo, es algo muy natural. Y lo que busca es ser inocente, eso le funciona. Pero cuando crece, si agarra ese círculo y lo sigue manteniendo, es de la persona que cuando llega tarde y a una reunión en el trabajo, ese niño ya creció, ya tiene 30 años, y el jefe le dice, ¿por qué has llegado tarde? ¿Por qué creen que responde esa persona? A ver, pónganme en el chat, ¿por qué creen? Cuando dice, ¿por qué has llegado tarde? ¿Cuál es la excusa común y silvestre que alguien da? Por el tráfico. Antes, es cierto, antes. Exactamente. Totalmente, exactamente. Ahora, el punto es, ¿qué tan distinto es esto? Porque en el fondo, imaginemos que la repregunta sea, ¿y entonces cuándo vas a dejar de llegar tarde? Cuando ya no haya tráfico. Entonces, es una respuesta de la misma esencia de la que da un niño, porque es algo de, hay un objeto que es el culpable de mis acciones, ¿no? Y es muy natural, esto pasa, ¿no? Pero ¿hasta dónde esto puede ser un círculo vicioso en la vida misma, ¿no? Y en una crisis es más fácil que esto florezca, que esto pase, que la gente diga, ¡ay, qué triste, qué terrible, cómo vino esta pandemia! O sea, te derrota, te hace sentir que está totalmente fuera de ti, ¿no? Es más, ¿bajo qué lógica yo soy el culpable de que venga un virus? Eso es imposible, eso es irracional. Entonces, está bien, tengo que sentirme así, como una víctima de las circunstancias. La oveja dice, yo no soy responsable. Por ende, yo soy inocente. Y me gusta hacer eso, ¿no? Es un círculo vicioso. Pero eso genera resignación. Porque si no soy parte del problema, nunca voy a ser parte ¿de qué? De la solución. Entonces no me queda nada más que sentir esa resignación de yo no puedo hacer nada, porque está fuera de mis circunstancias, está fuera de mi control. El precio de la inocencia es la impotencia. Y si no soy parte del problema, no soy parte nunca de la solución. Esto es algo que es muy fácil entrar en esto. Y más, le cuento una anécdota muy pequeña. Yo tengo una primita que estábamos ya hace muchos meses, estaba que la recogía del colegio, y ella tiene como 8 años, y estaba que se quejaba terriblemente de que su mamá no le había puesto agua en la lonchera, había hecho educación física, y estaba con un montón de sed, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser que mi mamá no me haya puesto agua? Y estaba totalmente mortificada, ¿no? Y es como ese clásico ejemplo de un niño que se queja, pues, ¿no? De que su mamá no hizo algo. Y yo empecé como a preguntarle cosas a ver si despertaba este tigre en ella, ¿no? Y la pregunta que le hice fue,
Oye, pero qué injusto, ¿no? Tu mamá está feliz ahorita en tu casa y tú estás que te mueres de sed acá, ¿no? Sí, pues, o sea, ella fue la que no me puso agua, claro. Eh, la otra pregunta que le hice fue, ¿y qué? Pero, ¿y si tu mamá no te sigue poniendo agua, nunca vas a tomar agua cuando hagas educación física? Ah, exacto. Y entonces, pero hay algo que se puede hacer de distinto, me decía ella, claro, algo nuevo. Y me dijo, y en la conversación, en un momento me dijo, ¿me estás diciendo que yo traiga el agua? Una cosa así, fue como un descubrimiento, ¿no? Eh, y yo le dije, esa sería una solución increíble, ¿no? Porque ya no dependes de tu mamá, te independizas. Y fue súper chistoso, porque finalmente es lo que un niño vive, lo que respira, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está más viejo y vive así? Vive resignado, señores. Y vive pensando que el ser inocente es su reposo. Entonces, el precio que paga es la resignación. Entonces, somos una víctima de las circunstancias. Entonces, voy a mostrarles este video que puede ejemplificar lo que está pasando también en esta crisis con mucha gente. A ver, no funciona. Ahí está. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Bien, es un ejemplo, digamos, es una especie de metáfora de cómo uno tiene un camino, la escalera se detiene, o sea, viene una pandemia que es totalmente atemorizante, que ojo que no estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? Bajo ningún aspecto estoy que digo que esto es fácil, pero lo que hace es invitarte a hacer algo distinto, que en este caso es caminar, ¿no? Es subir las escaleras. Pero ese cambio de chip, lo primero que te hace pensar es algo pasó, algo se descompuso y debe ser responsabilidad de otro. Es decir, que esto lo solucione Vizcarra, ¿no? Que esto lo solucione no sé quién. Y de alguna forma la primera reacción que puede que uno tenga es el congelarse. Es algo natural. Por eso la resiliencia es escasa. No estoy diciendo que sea fácil. Pero a lo que invita es a girar el timón, a ver, a observar y a tomar esta fuerza para caminar en este caso, ¿no? El precio de la inocencia es la inocencia, de ser inocente, de que tú no seas parte responsable. Ahora, aquí hay un elemento clave. En realidad la culpabilidad no existe, no es que haya una sola persona culpable de lo que está pasando, ni de su realidad. Así pase algo en su empresa, en su trabajo, siempre todos contribuyeron de alguna forma a que esa realidad sea como es. Entonces, cuando algo falla, cuando algo fracasa, y empieza el juego de la culpa, de quién es la culpa, o el jefe dice, a ver, todos se ponen en fila india para ver de quién es la culpa. En la práctica es un ejercicio totalmente inservible, porque una cosa es buscar quién fue el culpable de todo lo que pasó, y otra cosa es buscar las causas por las que pasaron. Pero incluso, señores, de alguna forma, la OMS desde hace años hablaba de una pandemia. Y bueno, seguramente han visto el video de Bill Gates y todo, y de alguna forma el mundo entero es culpable de lo que está pasando. Todos somos responsables de alguna forma, porque sea de una forma o milimétrica, o sea de una forma súper importante, todo el mundo pudo contribuir a que esto sea distinto. Entonces, toca aceptar que la realidad es una. Ok. Y aquí viene el giro hacia el tigre. Un tigre que responde. Imagínense un niño que lo que responde es, ¿por qué no hiciste tu tarea? Porque no le dediqué el tiempo suficiente, porque elegí hacer otra cosa, porque yo le di a otra cosa la prioridad. Esa es la respuesta, digamos, responsable de lo que pasó. Entonces, la llave maestra, esto que habilita la resiliencia, el corazón, se llama responsabilidad incondicional, es decir, hacerme cargo de la vida.
hacerme cargo y no pensar que mis circunstancias serían mejores si otra persona cambiara. Y aceptar que mucho de lo que tengo es lo que he construido y que hay cosas y que finalmente soy arquitecto de este tema. Contribuyo, aceptando que no soy el dueño, que no soy, y no es solo el secreto, de que me sueñe lo que voy a hacer y lo consigo. Lo que les estoy diciendo es tomar responsabilidad y aceptar que yo contribuyo a la realidad y que puedo hacer algo porque esa cambie. Y tal vez no consiga el éxito. Ok. Y aquí es donde viene la filosofía del tigre. El tigre lo que dice es, yo soy responsable de mi vida. Eso me genera ansiedad. Es como la clásica ansiedad, por ejemplo, de un chico que tiene que definir qué va a estudiar. Está en la edad de postular a la universidad. Esa ansiedad es terrible para un joven. Y tomar la decisión, en muchos casos, se ve como una decisión de vida. Creo que en este momento está cambiando cada vez más eso con las generaciones, ¿no? Con los millennials y todo esto, pero desde siempre esto ha sido ansiedad. Existen personas incluso que por esta ansiedad a tomar la decisión, toman la decisión que más, o sea, se la dejan a otra persona, a los padres o al mejor amigo, porque el tomar la decisión genera ansiedad, el ser responsable de la vida genera ansiedad. Porque yo tengo que rendir cuentas. Y esto me hace plantear objetivos. Ok, esto me hace generar acciones y resultados. El gran punto es que yo puedo tomar la decisión de hacer algo, de decir, bueno, en esta pandemia voy a hacer este giro en mi línea profesional, voy a meterme a estudiar esto, voy a dar este giro en mi compañía, pero puede que fracase. Yo no domino y controlo el resultado. ¿Qué pasa cuando uno fracasa? El tigre tiene una fórmula y es... Si tu accionar, o sea, yo tomo una acción, pero yo no determino el resultado, ¿no? Y yo puedo fracasar. Es decir, puedo que no llegue al objetivo. Y aquí viene el tema, si mi acción estuvo acorde con mis valores y principios, y ese es un tema, hay una frase que me encanta que dice, lo más difícil para un ser humano es estar a la altura de sus principios. Porque no es fácil el que en cada comportamiento y accionar se honre esos principios que uno mismo tiene, que se los inculcó sus padres, sus abuelos, lo que uno tiene desde su formación. Pero si uno consigue accionar con base en eso, y mi acción yo la defino, no la condiciona a las circunstancias, yo la defino. Se consigue esto que se llama el éxito más allá del éxito, que tiene que ver con lo que es el reposo del tigre. El éxito más allá del éxito es el volver a la casa, verse al espejo y estar orgulloso de lo que uno ve. Estar en paz con uno mismo. Ese reposo, ese saber que uno puede estar en paz consigo mismo sin importar las circunstancias, es el reposo del tigre. Y es lo que alimenta el motor del tigre para asumir responsabilidad, para ser resiliente, para hacer duelo, para tener esperanza, para que ponga un propósito. Es la base y la raíz. Hasta aquí. Este es el capítulo 2, que tiene que ver con responsabilidad incondicional, la llave que despierta la resiliencia. ¿Alguna consulta, Sara, hasta aquí? No, Raúl, todo ok. Bien. Entonces, pasamos al último punto. El último punto tiene que ver con de la resiliencia personal a la colectiva. ¿Cómo uno puede inspirar esto? ¿Cómo uno puede cultivarlo en uno y generar impacto en un ecosistema, ¿no? En las personas, en el equipo? Porque en este momento el equipo tiene una serie de complejidades, ¿no? El trabajar desde casa no es nada fácil. Aquellos que tienen hijos, creo incluso que la complejidad es mucho mayor. Aquellos que están solos, también hay un impacto bastante alto. Y lo irónico, y me toca verlo de cerca, es que el ímpetu del mundo empresarial es, en este contexto de crisis, lógicamente exigir el doble. Entonces es una contraposición nefasta, porque por un lado la exigencia ha crecido, porque hay que conseguir los resultados y mitigar el impacto de esta crisis, y por otro lado, la complejidad de trabajar y el impacto emocional, el impacto anímico, hace que sea muy difícil el que des tu 100% o tu 120%, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede? Entonces, en ese contexto,
el valor fundamental para salir y prosperar ante ese contexto es justamente la resiliencia colectiva. Hay una metáfora que no sé si se ve en la animación, creo que sí, ¿no? Esta es una bandada de estorninos, son unas aves que viajan kilómetros en el planeta. Sobre todo se ve este tipo de ejercicios de la bandada en Europa, y de alguna forma es una buena metáfora de cómo funcionaría una empresa resiliente, porque estas aves hacen estas formas realmente para defenderse de águilas, halcones que las quieren cazar. Entonces, es como una empresa que al ver un contexto de ataque y todo, se reorganiza, se reestructura, es líquida, y logra adaptarse y responder a las circunstancias cuidándose como un solo todo, como un solo puño. Esa visión tiene un elemento central que es la resiliencia organizacional. Ahora, de aquí se podría hablar muchísimo, ¿no? Aquí sí ya entra el factor tiempo a ponernos una limitante fuerte, pero les voy a dar los 3 tips que desde mi mirada es lo que un líder puede hacer, y creo que va con la pregunta que se hizo hace un rato, para cultivar esta resiliencia y alcanzar un nivel de productividad que no se consigue con procesos. Hay una frase que me encanta que dice, un equipo conectado, cohesionado, hace magia. Y a veces un equipo que no tiene tanta experiencia, pero es un equipo realmente cohesionado, consigue cosas que otro equipo lleno de estrellas no lo consigue porque están llenos de ego y no trabajan realmente en equipo. ¿Cómo pasamos de la resiliencia personal a la colectiva? Básicamente, y esto también, por ejemplo, aplica a la casa, a la familia. ¿Cómo cultivamos la resiliencia en la casa? La verdad es que o sea, el factor es el ser humano, y eso pasa tanto en la casa como en el trabajo. El punto 1 es, necesitamos alinearnos sobre todo lo que les he mostrado en esta PPT. O sea, sobre que la responsabilidad incondicional y la resiliencia son elementos importantísimos para que prosperemos, como empresa o como familia, o como colectivo, o como grupo, o como una comunidad. Esa alineación tiene que ver con que todo el mundo entienda esto, lo escuche, que esté al tanto. Es más, esta presentación ustedes se la llevan y yo los invitaría con todo el cariño del mundo a que la repliquen, a que la compartan, que la roten. Y es un elemento 1, es decir, que todo el mundo se dé la mano y diga, bueno, vamos a ser resilientes, vamos a tener responsabilidad, vamos a hacerlo. Esa definición colectiva es súper importante. Luego de eso, el líder tiene que dar el ejemplo a través del comportamiento. Es decir, si yo simplemente luego me victimizo y estoy todo el tiempo diciendo, ay, chaque, la verdad que me quejo con toda el área y digo, si el gerente fuera más empático, estaríamos mucho mejor, o si fuera menos burocrático, y le echo la culpa al jefe del jefe, estoy justamente no honrando ese comportamiento. Dar el ejemplo. Y por último, ayudar y observar, demandar a las personas cuando no se mantiene ese estándar que se ha conversado. Y voy a dar un ejemplo muy simple. Estamos en un equipo donde la mayoría de la gente llega tarde a las reuniones. Entonces, en un momento, un líder en su área lo que dice es, ¿saben qué? Vamos a cultivar la puntualidad. Y habla con todos y dice, la puntualidad es súper importante por esto, hace que le faltemos al respeto al otro, que no sé qué. Ok, vamos a ser puntuales. Sí, ya, todo el mundo se da la mano y eso es muy lindo. Ok. Luego, ese líder empieza a llegar tarde. Eso no puede ser, ¿no? La idea es que dé el ejemplo y que esté con las 00 horas ahí, en punto, siempre. Y claro, ahí es donde viene la responsabilidad de ese líder, porque se le exige, no es una autoexigencia que se pone el líder, pero si quiere cultivar un nuevo valor en un colectivo, no hay manera, si no das el ejemplo. Y luego está, y esto lo he visto muchas veces, en la que luego el líder da el ejemplo, todo esto, pero alguien llega tarde y no le dice nada. Y no demanda el comportamiento. En ese momento se hace cómplice de esa falta al valor que se quiere cultivar. Y entonces se perdió todo. Toda la inversión fue por las puras. Y yo puse aquí ayudar, porque hay que ayudar, no hay que como culpar o decir, mira, o sea, hay que ayudar y decir, ¿por qué estás llegando tarde? ¿No? Y te van a decir que por el tráfico, aunque ya no es excusa hoy, ¿no? Pero bueno, hay que ayudar a que la gente mantenga ese estándar. Y si hay que exigirlo porque hay alguien que no lo está haciendo, espectacular. En el momento
que ya no el líder, sino otra persona es la que exige ese comportamiento y lo demanda, se volvió cultura. Se volvió parte del equipo. En el momento que alguien llega tarde y antes que hable el líder, alguien más le dice, oye, habíamos dicho que íbamos a estar en punto. En ese momento, el líder consiguió su meta. Y es que la autoexigencia pasó a ser del sistema, de las personas. Y en este caso, la resiliencia tiene que ver con que la gente no caiga en este comportamiento derrotista, de ya no hay nada más que hacer, que no sé qué. Ojo, se puede ser vulnerable, el estar triste porque se perdió algo no implica estar en depresión ni nada así, simplemente implica hacer duelo a lo que se perdió. Esto tiene que ver con estar observando si existen personas que están ya pensando que no hay nada más que hacer. Y acá tiene que ver mucho la empatía. Por eso lo que comentaba no es desde el punto de vista, no es lo mismo la puntualidad que este contexto, definitivamente. Entonces, en este caso sí hay que ser realmente empático y entender que las personas están pasando por cosas inimaginables. Y posiblemente la persona, el gerente o el jefe, es el que menos, tal vez, complejidades tiene, tal vez. Y puede haber alguien en el equipo que esté pasándola muy, muy mal. Y lo que aconsejaría en ese caso es algo que hago mucho y que lo recomiendo, y es que el equipo haga una sesión justamente preguntándose qué ha perdido, qué está funcionando, qué no está funcionando. Estaba en una empresa hace unos días y la pregunta que surgió fue, ¿ustedes están almorzando? Y habían 2 personas en el comité directivo de una empresa que confesaron que se habían dado cuenta que hace 2 días que no almorzaban. Entonces, ahí hay algo que hay que cuidar, porque justamente en ese momento donde la salud es tan importante, entonces es súper importante el ser empático. Para cerrar, posiblemente estamos experimentando y viviendo la mayor oportunidad de nuestras vidas para definir y honrar la misión por la que vinimos a este mundo, señores. Porque claramente esto lo van a contar los libros, lo van a contar nuestros bisnietos, esto se va a recordar. Y estemos en un punto muy pequeño, muy grande, o tengamos una empresa de 3 personas o de 10.000 personas, es lo mismo. Al final hay una misión que hay que honrar y definir. La pregunta con la que quiero cerrar es, entonces, ¿cómo se conecta todo esto que está pasando con tu propósito de vida? ¿Cómo se conecta esta realidad con tu propósito de vida? Eso es. Muchísimas gracias y pasamos a las preguntas. Listo, Raúl. Abrimos la ronda de preguntas. Vamos con una que es de Mario Carranza, que nos pregunta, bajo la coyuntura actual, ¿la improvisación pasaría a ser una forma de ser en las organizaciones, parte de la cultura, hasta cierto punto? Sí, el término más usado para esto que se llama improvisación desde el mundo de Harvard, en el mundo de las empresas se llama experimentación. Y en este momento la experimentación es vital en las empresas, vital. Porque nadie está en capacidad de hacer un plan estratégico de decir qué cosa es lo que... Si antes de la pandemia, cuando hablábamos de transformación digital y todo lo que se habla, lo que se decía era que ya nadie era capaz de hacer un plan en línea recta de lo que va a ser en un año. Imagínense en este contexto, ¿no? Entonces, el tener la capacidad de poder definir algo muy pequeño, con una hipótesis, experimentarlo y validarlo en el mercado, y sobre eso aprender es vital. Hay una métrica que a mí me gusta mucho que ya no tiene que ver con cuántos proyectos implementas en el año, tiene que ver con cuántos experimentos haces en el año. Listo, Mariano, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta de Juan Díaz, que nos dice, ¿el líder clásico puede pasar a ser un líder resiliente? Buena pregunta. En este momento, aunque no lo crean, muchas empresas, y estoy como muy cerca de eso, están invirtiendo muchísimo en sesiones para sus líderes, ¿no? Lo complejo es que hay gente que espera que en un curso de 4 sesiones un líder cambie su manera de ser, ¿no? Eso es imposible. Y en este momento yo creo que todo es, el líder clásico, si entendemos como clásico, que estamos hablando de repente el de la anterior revolución industrial, es un líder que funciona bajo el otorgar o el ofrecer actividades, ¿no? Él dice qué cosa hay que hacer. Entonces no gestiona por objetivos ni por desafíos, gestiona por actividades. Entonces la gente está muy al pendiente de cuál es el siguiente paso que debe dar. Creo que el gran giro que debe dar un líder clásico para ser un líder resiliente es justamente pasar
de gestionar por actividades a gestionar por desafíos, a darle el espacio a la gente de poder ser innovadora, de poder experimentar, de poder hacer todo lo que hemos dicho. Y en este caso hay ciertos componentes propios de la persona con el nivel de empatía, el nivel de humildad y el nivel de esta capacidad de gestionar por objetivos que te comentaba, que definen un poco que ese líder pueda dar el giro. Ahora, esto tiene que ver con el músculo de cada ser humano, de cuán fácil o difícil te es reinventarte. Muchos nos hemos reinventado en esta vida, en varias veces. Creo que entonces todo depende del nivel de humildad de un líder para decir, bueno, sí, estoy mal en esto, estoy mal en esto. Algo que ayuda mucho es que se haga una evaluación 360, anónima, con preguntas claras. A veces me ha pasado, a veces que la gente responde muy fuertemente y ese líder mira todos los gaps y lo que la gente piensa sobre lo que le está faltando y ese día no duerme en la noche. Listo, Raúl, muchas gracias por tu respuesta. Vamos con la siguiente pregunta de Fabián Vera, que nos dice, ¿qué se puede hacer cuando el líder desarrolla la filosofía de la oveja y constantemente se queja de los demás? Excelente. Aquí lo que hay que hacer es ayudar a la persona a hacer esta asunción de responsabilidad. Esto viene del mundo del coaching. Yo estudié Conscious Business Coaching, que es este coaching de Fred Kaufman, y lo uso muchísimo con los líderes, porque una clásica es que tú llegas y un líder te empieza a decir los problemas que tiene, y finalmente todo es culpa del equipo, ¿no? Como si y esta gente no dice lo que piensa, y uno habla a las espaldas del otro, que no sé qué, y como que todo es culpa del resto, ¿no? Y es muy clásico esta filosofía. Mi propuesta ahí, lo que yo hago es a través de preguntas, que ese es el coaching, intentar que el líder asuma responsabilidad. Por ejemplo, una pregunta muy clásica es, ¿y en tu rol de líder, tú crees que hay algo en lo que contribuyes para que esto sea así? O sea, porque ahí la respuesta puede ser, no, yo hago lo opuesto. Pero si consigues que el líder diga, mira, yo a veces no me meto en el detalle, o yo a veces justamente hablo con una persona, y empezar a intentar cómo ese líder asume responsabilidad porque en algo contribuye a esa situación. El coaching es una gran herramienta para hacer asunción de responsabilidad. Y la pregunta clásica es, ¿hay algo en lo que tú crees que has contribuido para que esto sea así? Ahora, si la respuesta es que no, y que simplemente no quiere verlo, hay otras técnicas, ¿no? Que tienen que ver más con introspección en la persona. Listo, muchas gracias, Fabián, por tu pregunta. Vamos con la siguiente de María Julia Basilio, que nos dice, ¿los líderes para esta coyuntura necesariamente tienen que ser un jefe? O sea, el líder por definición, hay dos formas de verlo, ¿no? Bueno, está el jefe, que es autoridad y que en un esquema de comando y control, en una empresa clásica, es capaz de ordenar qué cosa hay que hacer, puede no dar ni voz ni voto, o dar solo voz y no dar voto, y finalmente se hace lo que él dice. Eso es el modelo convencional de trabajo. Hay muchas empresas que ya no trabajan así, que ya trabajan de otra forma. Luego ese jefe puede pasar a ser un líder. Ahora, no es imprescindible que exista una autoridad para que tú seas líder. El líder también convencional de hace unos años es el líder que se define como el que influencia. Pero a mí ya no me gusta esa definición y a muchos otros tampoco. El líder hoy por hoy es considerado aquella persona que logra evocar el compromiso interno de los otros. No sé si les ha pasado eso, donde tienen a alguien que ustedes respetan mucho, admiran, del cual se sienten orgullosos de trabajar con esa gran persona, y puede que no sea ni su jefe, o puede que sea no del trabajo, y que evocan el compromiso interno. O sea, uno quiere trabajar con esa persona, quiere hacer cosas. Eso es un líder. Es alguien que inspira y logra evocar el compromiso interno y no hace falta que sea un jefe. Listo, Raúl, muchas gracias por tu respuesta. Vamos con una pregunta más de Isaac Caparó, que nos dice, ¿cómo proponer la resiliencia en un sistema de trabajo donde tenemos varias áreas y no estamos cerca para coordinar un nuevo horizonte? Bueno, va a depender de cuántas personas son, de qué rol tiene Isaac, pero en principio, o sea, si esto lo toma el líder de la compañía, lógicamente está en capacidad de llamar a todos y convocarlos
y contarles esto, o lo hace a través de gestión humana, y hay formas de articularlo. Pero si Isaac está en un área donde específicamente trabaja con ciertas personas, yo creo que es muy bueno que se cultive esto en el área, que empiece por ahí, porque la única forma de hacer transformación cultural es a través de la viralización, o sea, de que algo funciona en un sitio, otros lo miran y lo empiezan como a copiar y se viraliza. Es la clásica curva de los que empiezan a cambiar y luego van sumándose los que quieren ver para creer y al final quedan los que simplemente nunca van a cambiar. Entonces, yo la recomendación que le daría es que junte a su área y que haga una retrospectiva, que busque reuniones de retrospectiva, que son como espacios para sacar todo esto y que se genere una definición, y tiene que haber 3, 4 específicamente personas que van a asumir la responsabilidad de mantenerse y de estar ahí, de mantener el ejemplo, ¿no? Listo, Raúl. Y antes de pasar con la última pregunta, les recordamos a los asistentes que estamos compartiendo a través del chat el link para que puedan completar la encuesta. Y vamos con la pregunta de Juan Tumba. Nos dice, convertir el sufrimiento en virtud, bueno, es un comentario en realidad, convertir el sufrimiento en virtud como pequeño empresario, lo negativo queda fuera. El coronavirus nos golpeó, nuestra capacidad ahora es reaccionar y aprovechar las oportunidades de la adversidad. Espectacular, excelente, eso es. Y tenemos una pregunta más de Marco Antonio Valle Podés, que nos dice, el resultado de la experimentación en una empresa está siempre ligado al compromiso del equipo. ¿Cómo medimos el nivel de responsabilidad de los integrantes? A ver, creo que es un desafío todo el tiempo el que se mida la responsabilidad. En todas las empresas. Es un problema que aún no se ha resuelto, señores. Hay un premio Nobel sobre ese tema, imagínense. ¿Por qué? Porque seguramente les ha pasado. Cuando uno dice, bueno, la responsabilidad es de todos, siempre hay uno que no hace el trabajo. Como pasaba en la facultad, ¿no? El trabajo final es del grupo y hay uno que no hace nada y luego saca copias o luego imprime el trabajo. Eso pasa. Entonces, cuando la responsabilidad es muy colectiva, existen ciertos elementos que no se suman con la misma intensidad de responsabilidad. Cuando el punto es individual, cuando uno dice, a ti te mido, y la forma tiene que ver con cuánto se entrega, ¿no? Con tus actividades, con tus entregas. Ahí lo que se hace es un poco impedir el trabajo colectivo. O sea, lo que se hace es fomentar la individualidad y la competencia, porque todo el mundo está que compite y quiere ganar. Ese dilema de incentivos y de cómo se mide la responsabilidad, la única solución que se tiene hasta este punto, donde se han encontrado empresas que trabajan como un solo puño y que han hecho cosas espectaculares, la única solución es que todo el mundo cultive en sí este tema de responsabilidad incondicional. O sea, tiene que ver con que haya un propósito común y la gente esté conectada de verdad a ese propósito y que hayan líderes que den el ejemplo. Entonces, es un tema cultural y es muy difícil de medir. Es casi como que el pedido sea, quiero medir si yo quiero más a mi esposa o ella me quiere más a mí. Es así de complejo. Entonces, es una solución cultural, por eso hay tanto foco en ese momento, en ese tema, y tanto de hablar con las personas y cultivar estas cosas como estas charlas, porque la mejor forma de conseguirlo es simplemente con la cultura y con todo lo que hemos dicho en esta charla.